Vamos a estudiar en este módulo el manejo de los agotamientos o faltantes, o sea, cuando la mercancía no es suficiente para satisfacer la demanda de uno o de varios clientes. Recuerden que habíamos dicho que había dos modelos, uno donde los faltantes son accidentales, que eso se da cuando la demanda es estocástica, porque si la demanda es estocástica, pues puede que sea tan buena, tan alta, que la mercancía no alcance. Pero hay otra que llamábamos de pedidos retroactivos, donde prácticamente el agotamiento se maneja en forma buscada, es deseado por la empresa que maneja el artículo, que lo vende. Claro que eso requiere que el cliente esté dispuesto a aguantarse la situación. Digamos que lo que la empresa hace es, la que vende el artículo, venderlo sin tenerlo. O sea, vamos a llamar eso una venta de promesas. La empresa lo que está haciendo es vendiendo una promesa de entregar en un periodo futuro el artículo. Y así es como vamos a manejar este modelo de agotamientos. Los costos en los que se incurre cuando se maneja un modelo de agotamientos son los mismos tres que habíamos visto en los modelos sin agotamientos, en los del EOQ, el que vimos en la sección anterior, más un costo adicional de manejar los agotamientos, porque cuando la empresa está manejando estos agotamientos que dijimos que eran deseados, que son planeados, la empresa se propone trabajar con agotamientos si el cliente se aguanta la situación. Eso hace que esa situación requiera unos costos de administración, porque entonces la empresa tiene que saber permanentemente a quién le está pendiente de entregar mercancía, en cuánto tiempo se la tiene que entregar, tiene que desarrollar software, programas de computador para manejar esas situaciones. Probablemente le diga al cliente, yo como no tengo la mercancía, yo te la despacho. Entonces eso sería otro costo adicional en el que se incurre por manejar los agotamientos. Entonces el costo adicional de agotamientos lo vamos a denominar con la letra P, ¿cierto? Entonces teníamos el K, que era el costo de hacer pedidos, dados en pesos, el C, que era el costo de comprar la mercancía, pesos por artículo, y el H, el costo de guardar mercancía, que estaba dado en pesos por artículo tiempo. El P se puede manejar de muchas formas. Una de esas formas es similar al H, pesos por artículo tiempo, o sea, tantos artículos que me están faltando durante tanto tiempo me hacen incurrir en un costo. Hay otros autores que dicen, no, eso no depende del número de artículos, porque tener una promesa de entregar 10 o 20 es lo mismo, eso depende solamente del tiempo. En cambio hay otros autores que dicen, no, eso depende solamente de los artículos. Y hay todavía modelos más complejos que suman varias de esas formas que acabo de mencionar. Aquí vamos a manejar el P en forma similar a como se maneja el H, en pesos por artículo tiempo, o sea, tener una promesa de tal número de artículos, de un artículo, tener la promesa de entregar un artículo durante una unidad de tiempo hace que mi empresa incurra en un costo de administración de ese faltante, de esa promesa de tantos pesos. O sea que el P lo vamos a expresar en pesos por artículo tiempo, igual que el H. Los agotamientos, lo veremos enseguida, se manejan como si fuera un inventario negativo, pero eso lo vamos a ver a continuación. Recuerden que para manejar la fórmula, para deducir la fórmula del óptimo, hemos utilizado, y en este modelo también vamos a utilizar, el gráfico de cómo
varía el inventario como función del tiempo. Recuerden que estamos con modelos determinísticos, o sea que la demanda es constante. No estamos todavía con modelos aleatorios, esos los vamos a ver más adelante. Entonces, miren cómo sería el gráfico de inventario. Yo empiezo a vender el artículo, yo pido una cantidad Q, que por ahora, al igual que en el modelo del EOQ, es una variable. Miren el primer ciclo. Acuérdense que con un solo ciclo es suficiente para deducir la fórmula. Entonces yo empiezo a vender el artículo y empieza el inventario a decrecer, como me lo muestra esa recta, con una pendiente igual a la demanda. Cuando yo llego a un nivel de inventario cero, cuando se me acaba el artículo, a partir de ese momento yo ya empiezo a vender promesas, porque yo empiezo a vender el artículo sin tenerlo y continúo vendiendo y vendiendo el artículo hasta que me llega el segundo pedido. Miren que el segundo pedido me llega en un punto del tiempo que es Q sobre A, igualito a como era en el modelo EOQ. Si yo tengo Q artículos porque yo pedí Q artículos y los empiezo a vender a una velocidad, a una tasa, a una demanda A, me aguantan para Q sobre A unidades de tiempo. Pero miren que el inventario, ese Q, lo voy a partir en dos. Una parte que lo voy a llamar S, que es el inventario positivo, y otra parte que la voy a llamar Q menos S, que es el inventario negativo. Entonces, cuando a mí me entregan las Q unidades del artículo, miren que en el inicio del segundo tiempo se ve eso con más claridad. Yo en ese momento, la promesa que era Q menos S se la despacho a los clientes porque ya está vendida. Eso prácticamente no tiene que ir a la bodega, yo no lo guardo en la bodega, yo lo despacho inmediatamente para los clientes. Miren que esa es otra ventaja de este modelo. No solamente me ahorra los costos de estar vendiendo promesas sin tener el artículo, sino que el espacio que tengo que reservar en la bodega para guardar el artículo es menor. A pesar de que yo pido Q unidades, yo no tengo que reservar en la bodega espacio para el artículo, sino para S unidades. El momento en que a mí se me acaba el artículo, el punto del tiempo en el que se me acaba el artículo, pues si yo lo calculo con la pendiente de esa recta, que es la misma A, la demanda, pues me da que es S sobre A, dividiendo el vertical, que es S, por la horizontal, que es el tiempo, entonces me da S sobre A. Vamos a utilizar una estrategia similar a la fórmula inicial del EOQ. Vamos a optimizar la velocidad a la cual yo gasto dinero, a la cual yo gasto plata. O sea, cuántos pesos por unidad de tiempo, cuántos pesos por mes o por día o por año está gastando mi empresa por administrar los inventarios. Solo que aquí ya va a haber 4 costos de administración de inventarios, que son el costo de estar pidiendo, el costo de la mercancía propiamente, lo que cuestan los artículos, el costo de estar guardando inventario positivo y el costo de estar guardando inventario negativo, o sea, el costo de administrar esas promesas, de estar manejando esas promesas. El costo de pedir y el de los artículos propiamente, pues son los mismos que habíamos visto en el modelo del EOQ. Son K más C por Q y están expresados en pesos. K son los pesos que me cuesta hacer un pedido y C por Q también está en pesos, porque C son los pesos por artículo, lo que me vale un artículo multiplicado por el número de artículos me da los pesos que vale esa cantidad de artículos. Entonces, esos dos primeros costos son K más C por Q igual al modelo del EOQ y están expresados en pesos. El manejo del inventario positivo es muy similar al del modelo EOQ. Acuérdense que yo hacía la integral
durante el tiempo en que incurro en inventario positivo, que miren que va desde el punto cero del tiempo, cuando me llega el pedido, hasta el punto S sobre A, que lo calculo pues dividiendo la cantidad de inventario positivo por la demanda. Para no enredarme, como hemos hecho siempre con la integral, simplemente la hago por la vía fácil, el área de ese triangulito que está pegada del eje vertical, o sea, altura por base sobre 2, la altura que es S por la base que es S sobre A dividido por 2, y lo divido por los límites de la integral, por el tiempo durante el cual estuve yo incurriendo en inventario positivo, y eso me da el inventario promedio. El inventario promedio aquí me da, después de cancelar en esa fórmula, S medios, lo que me ha dado siempre, la mitad del inventario positivo. Entonces, el inventario promedio positivo es S medios. Recuerden que el inventario siempre ha sido el término, llamémoslo así, más problemático en el manejo y en la deducción de la fórmula, porque cuando yo multiplico H por el inventario promedio, no me da en pesos, sino en pesos por unidad de tiempo, porque H por S medios es H, que son pesos por artículo tiempo. Al multiplicarlo por S medios, que está en artículo, se me cancela el artículo y me da en pesos por unidad de tiempo. O sea, me da la velocidad a la cual estoy gastando yo dinero. Para calcular los pesos y volverlo de las mismas dimensiones que los dos términos que acabamos de calcular, que estábamos en pesos, pues yo calculo esa velocidad a la cual gasto dinero por el tiempo durante el cual gasté, pesos por unidad de tiempo multiplicado por tiempo, y lo convierto a pesos. O sea, H por S medios lo multiplico por el tiempo durante el cual estuve gastando esa velocidad, H por S medios, que ese tiempo es S sobre A, y me da H S2 sobre 2A. Háganle el análisis dimensional a esa expresión, H S2 sobre 2A, y verán que tiene unidades de dinero, de pesos. Miremos ahora el costo de el inventario negativo, de las promesas, el costo administrativo en que yo incurro por estar manejando promesas, por estar vendiendo promesas. Miren que lo que hacemos es manejar el triangulito negativo que está en la primera parte del ciclo, o sea, que está comprendido entre S sobre A y Q sobre A. Nuevamente vamos a obtener el promedio del inventario negativo, y nuevamente es el área debajo de ese triangulito, que es la altura por la base sobre 2. La altura es Q menos S, la base es Q sobre A menos S sobre A sobre 2, dividido por el tiempo durante el cual incurrí yo en ese costo de administrar inventario negativo para obtener el promedio. Y miren qué me da, después de hacer las simplificaciones del caso, Q menos S sobre 2. Lo tradicional, lo que me ha dado siempre, la mitad de la altura del triángulo, Q menos S sobre 2. Miren que aunque estrictamente eso, pues si se considerara una integral que está por debajo del eje horizontal, debiera dar negativa, pero aquí vamos a coger el valor absoluto, porque es que por el hecho de estar manejando inventario negativo no quiere decir que yo incurra en un costo negativo, o sea, como si estuviera ganando plata por manejar inventario negativo. No, yo de todas formas estoy incurriendo en el costo de manejar inventario negativo. Entonces es un costo que lo consideramos positivo, y que el promedio del inventario negativo es la mitad de la altura del triángulo de inventario negativo. Recuerden que el inventario negativo promedio es la mitad de la altura del triángulo, Q menos S sobre 2. Si yo lo multiplico por el P, que es el costo por artículo tiempo, por una unidad del artículo durante una unidad de tiempo en pesos, al multiplicarlo por el inventario promedio que está en artículos, me da en pesos por unidad de tiempo.
lo mismo que le pasaba al positivo. Como los tres términos anteriores los tengo en pesos, pues este también lo tengo que expresar en pesos, multiplicando por el tiempo en el cual yo estuve gastando a esa tasa, a esa velocidad, a esos pesos por unidad de tiempo. Acuérdense que ese tiempo es Q menos S sobre A, que es la base del triángulo pequeño. Y eso me da P por Q menos S al cuadrado sobre 2A, y eso sí tiene unidades de tiempo, porque son pesos por artículo tiempo, el P. Los artículos, que son el Q menos S sobre 2, y el tiempo, que es Q menos S sobre A. Los artículos y el tiempo se cancela y eso me da en pesos. Entonces la expresión P por Q menos S al cuadrado sobre 2A está en pesos, y ya tengo todos los términos expresados en pesos. La expresión que aparece en esta fórmula son los pesos que me gasto yo durante un ciclo, que se gasta mi empresa durante un ciclo, los pesos. K, que es el costo por estar pidiendo, más CQ, que es el costo propiamente de la mercancía, más HS2 sobre 2A, que es el costo por administrar inventario positivo, más PQ menos S al cuadrado sobre 2A, que es el costo por manejar inventario negativo. Los cuatro en pesos. Como yo siempre he optimizado la velocidad a la cual gasto dinero, el tiempo, o sea, los pesos por unidad de tiempo, entonces divido esos pesos por el tiempo que me demoro para gastarlos, que es un ciclo, Q sobre A, y ahí obtengo los pesos por unidad de tiempo, la velocidad a la cual estoy gastando dinero. Entonces aquí aparece la expresión de los pesos que me gasto, que es lo que está encima o sea, el numerador de esa expresión dividido por el tiempo. Eso me da en pesos por unidad de tiempo. Si yo parto la fórmula de los cuatro términos y hago las simplificaciones del caso en cada uno de los cuatro términos, miren que hay términos que se simplifican. Por ejemplo, el segundo, CQ dividido por Q sobre A, la Q se simplifica y me queda A por C en el numerador. Así arreglo los cuatro términos y me queda la expresión en pesos por unidad de tiempo. O sea, AK sobre Q, los pesos por unidad de tiempo por estar haciendo pedidos. A por C, los pesos por unidad de tiempo de lo que cuesta la mercancía. HS2 sobre 2Q, los pesos por unidad de tiempo por estar manejando inventario positivo. Y P por Q menos S al cuadrado sobre 2Q, los pesos por unidad de tiempo por estar administrando inventario negativo, por estar manejando artículos que tengo prometidos sin haberlos entregado. Este modelo es un poquito más complejo que el del EOQ, que no era sino función de una variable y había que sacar la derivada. Aquí hay dos variables, porque miren que aparece el Q y el S. El Q, que es el pedido total, y el S, que es el inventario positivo. El inventario negativo es Q menos S, pero entonces ese ya es función del Q y del S. En realidad hay solamente dos variables independientes, el Q y el S. Como es una función de dos variables, ya tengo que tomarme el trabajo de sacar las derivadas parciales, igualarlas a cero y resolver ese sistema de dos ecuaciones en dos variables. Entonces saco las dos derivadas parciales de ese costo con respecto a las dos variables, con respecto a S y con respecto a Q, y las igualo ambas a cero. La primera derivada parcial del costo con respecto a S me da HSQ menos PQ menos S sobre Q, la igual a cero. La segunda derivada respecto a Q me da una forma un poquito más compleja, acá menos AK sobre Q2 menos HS2 sobre 2Q2 más PQ menos S sobre Q menos PQ menos S al cuadrado sobre 2Q2, también la igualo a cero. Igualo esas dos ecuaciones a cero, me queda un sistema de dos ecuaciones cuadráticas, pero que se pueden resolver. Y resolviendo ese par de ecuaciones cuadráticas,
una cuadrática, la primera sí es lineal, encuentro los valores óptimos de Q y de S. No vamos a entrar en los detalles algebraicos de la deducción de las expresiones de Q y S, se las dejo como ejercicio, pero miren los valores que obtenemos para Q y para S de resolver ese par de ecuaciones, ese par de derivadas parciales igualadas a cero. De resolver el par de ecuaciones que acabamos de plantear de las dos derivadas parciales igualadas a cero, obtenemos los valores de S y Q que aparecen en la primera línea de la diapositiva. El Q, o sea, la cantidad que yo tengo que pedir para minimizar los costos de administración de inventarios, es raíz de 2ak sobre h por raíz de p más h sobre p. El S, o sea, el inventario positivo, el máximo espacio que tengo que reservar en la bodega para guardar este artículo es raíz de 2ak sobre h por raíz de p sobre p más h. El ciclo, la longitud de, o sea, el tiempo entre dos pedidos, acuérdense que es Q sobre A. Entonces, ese Q que está a mano derecha lo divido por A, lo meto al cuadrado dentro de uno de los radicales y lo simplifico y me da el tiempo entre pedidos, raíz de 2K sobre AH por raíz de P más H sobre P. Inclusive aquí no está expresada la frecuencia, pero acuérdense que habíamos dicho que la frecuencia es el inverso de ST, o sea que la frecuencia es raíz de H sobre 2K por raíz de P sobre P más H, y eso me da el número de pedidos que tengo que hacer por unidad de tiempo, cuántos pedidos tiene que hacer mi empresa al mes o al día o al año. Y el inventario negativo máximo, que es la altura del triangulito negativo, simplemente cojo la expresión de Q y de S que están en la primera línea, las reemplazo, Q menos S, y simplifico esa fórmula y me da la expresión que aparece ahí del inventario negativo máximo o el máximo pedido retroactivo, la máxima promesa. Cuando yo tenga prometido esa cantidad de artículos, en ese momento debo hacer el siguiente pedido. Y eso me da, como digo, reemplazando el Q y el S que están en la parte de arriba y simplificando las fórmulas, raíz de 2ak sobre P por raíz de H sobre P más H. Ya tenemos entonces las expresiones de las cantidades y de los tiempos, el Q, el S, el Q menos S, el H, la frecuencia que no aparecía, pero que ya les dije que era simplemente el inverso del tiempo. Nos falta el más importante de todos, el costo. ¿En qué costos incurre la empresa por estar pidiendo ese Q y utilizando ese S como inventario positivo? La forma de obtenerlo es la de siempre, o sea, reemplazar el Q óptimo y el S óptimo en la fórmula del costo, y después de las simplificaciones del caso llegamos a la expresión del costo óptimo cuando se maneja inventario positivo e inventario negativo, o sea, cuando se manejan agotamientos. Miren que el costo da raíz de 2ak por raíz de P sobre P más H. Miren que curiosamente cuando se maneja inventario negativo, el costo siempre es menor que si no se manejara inventario negativo, porque el costo sin utilizar inventario negativo era raíz de 2akh, y aquí me da raíz de 2akh por raíz de P sobre P más H, y ese raíz de P sobre P más H, siendo que P y H son cantidades positivas, son costos positivos, es un número que siempre es menor que 1. Entonces, el costo cuando se manejan inventarios negativos, cuando se manejan agotamientos, siempre es menor que el costo si no se manejaran agotamientos. Entonces, si los clientes están dispuestos a aceptar entregas posteriores del artículo, es mejor utilizar agotamientos porque el costo se reduce. Ya si ese costo se queda con él la empresa o le cede parte al cliente, pues ya es una decisión de política de ventas,
pero el caso es que el costo siempre es menor cuando se utilizan agotamientos que cuando no se utilizan agotamientos. Miremos ahora dos casos extremos. Un caso extremo sería que el costo de administración de inventario negativo sea muy alto comparado con el de inventario positivo, con el H, que el P sea muchísimo más alto que el H. Miren que en ese caso el límite de P más H sobre P cuando P tiende a infinito es 1 y la expresión del Q cuando se manejan agotamientos, que es raíz de 2ak sobre H por raíz de P más H sobre P, ese término raíz de P más H sobre P da 1. Entonces se puede quitar, ¿cierto? Multiplicar por 1, pues yo lo quito. Y me queda raíz de 2ak sobre H, que era la fórmula del modelo sin utilizar agotamientos. Miren que suena muy lógico, porque si el costo de manejar inventario negativo es muy alto, tiende a infinito, pues el modelo lo que hace es sacarle el cuerpo al manejo de inventario negativo porque es demasiado costoso. Entonces ese triángulo que era doble y que tenía una parte a la izquierda de inventario positivo y otra parte a la derecha de inventario negativo hace que el triangulito de la derecha desaparezca y quede solo el de la izquierda, que era precisamente el modelo que habíamos visto sin agotamientos. Miren el otro extremo, que es hacer que el que tiende a infinito sea el H, o sea, el manejo del inventario positivo, contrario al caso que acabamos de ver, donde el que tendía a infinito era el P. Miren que este es un caso que es más real. En la vida real se da más este caso, porque teóricamente el inventario positivo debiera ser más costoso que el inventario negativo, porque el inventario positivo implica manejar artículos, implica costo de capital de tener artículos guardados. En cambio, el inventario negativo, pues simplemente es el manejo de una situación administrativa que teóricamente deberá ser menos costosa. Entonces, cuando H tiende a infinito, vamos a mirar ya no la fórmula de Q, sino la de S, la del S óptimo, que era raíz de 2ak sobre H por raíz de P sobre P más H. Miren que al H tender a infinito, los dos términos tienden a 0. Raíz de 2ak sobre H tiende a 0. Raíz de P sobre P más H tiende a 0. Entonces el S se vuelve 0. Eso lo que quiere decir es que la empresa no maneja inventario negativo, ni siquiera necesita espacio, reservar espacio en la bodega para administrar el artículo. Es una empresa, es en un caso extremo por supuesto, porque es cuando el H se vuelve demasiado grande. Es una empresa que se limita a vender promesas. Empieza a vender promesas y promesas y promesas hasta que le llega el pedido, lo despacha y no necesita ni siquiera guardar el artículo en la bodega. Miren entonces que vimos los dos casos extremos, cuando el H tiende a infinito y el anterior, cuando el P tiende a infinito. En este caso, el único triángulo que queda es el triángulo de inventario negativo. El triángulo de inventario positivo, cuya altura es S, desaparece.